Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este precioso auditorio de la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Estamos en la tercera sesión del ciclo Lecturas del Paisaje, estrategias digitales para el mundo rural. Y antes de nada, como siempre y como es natural, quería agradecer en primer lugar a la Institución Libre de Enseñanza por acogernos hoy aquí, también a la Fundación Sierra Pambley, a la Fundación Unicaja y a la Residencia de Estudiantes de Madrid por la organización del ciclo. La mesa redonda de hoy lleva por título La triple brecha, el agro en la literatura escrita por mujeres, y en ella contamos con tres de las voces más respetadas de la literatura actual, que además han ahondado de diferentes modos en la ruralidad y en el papel que la mujer ha jugado en ella. Cristina Sánchez Andrade, a mi derecha, María Sánchez, que está conectada en remoto desde Galicia, y Cristina Bernis, a mi izquierda, a quienes también quiero agradecer muy especialmente su presencia hoy aquí. También quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos y a las personas que nos siguen desde sus casas a través del canal de YouTube de la ILE y de la web edaddeplata.org. La triple brecha a la que alude el título de esta mesa refiere a la situación que viven algunas mujeres por vivir en entornos naturales, por el simple hecho de serlo, alrededor de un 40% de ellas están en paro, y por sufrir lo que se ha denominado desconexión digital, bien por ser mayores, bien por no haber recibido formación, o bien por falta de medios, ¿no? La mesa, como siempre, va a estar dividida en tres intervenciones por parte de nuestras invitadas de hoy, que luego se abrirán a un diálogo. Si os parece, comenzamos por mi derecha con Cristina Sánchez Andrade, quien nos va a contar cómo empezó a escribir sobre lo rural y cómo esas historias a menudo surgieron de la tradición oral, enfocándose en la mujer gallega que trabaja entre la tierra y el mar. Mariscadoras, percebeiras, pescadoras, que además también trabajaban la tierra, ¿no? Cristina Sánchez Andrade, Santiago de Compostela, 1968, es periodista, articulista, crítica literaria y traductora. Entre sus novelas destacan Las lagartijas huelen a hierba, publicado en el año 99, Bueyes y rosas dormían, de 2001, Ya no piesa la tierra tu rey, de 2004, que obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, Alas, publicado en 2005, El libro de Julieta, de 2011, y As invernas, publicado en Anagrama en 2014, que fue finalista del premio Ralde, y Pen Award a la traducción y la promoción, en la que plasma con maestría los escenarios de la Galicia interior y capta a través del testimonio oral la cultura espiritual y esa dimensión tan mágica propia del pueblo gallego. Adelante, Cristina. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Institución Libre de Enseñanza por acogernos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. La verdad es que es un placer retomar nuestra presencialidad, nuestra vida. Bueno, yo voy a leer un fragmento que es muy literario. Es un poco mi experiencia, cómo empecé a escribir, de dónde vienen todas estas historias, sobre todo, como ha dicho Carlos, de la tradición oral. La mujer gallega, personaje, paisaje y pasión. Casi todos los días, al romper el alba, un grupo de mujeres pasaba por delante de la casa de Castiñeiras, el pueblito de la ría de Arousa donde veraneábamos, y aún hoy veraneamos, rastrillo al hombro y caldero en mano, en dirección a la playa del Castro. «Bos días, xa ides traballar?», les preguntaba mi abuela al verlas pasar. «¿Qué remedio, doña Isidora?». La playa del Castro se llenaba de mariscadoras que, con pañuelos anudados a la cabeza y faldones remangados, rastrillaban la playa en busca de almejas, berberechos, ostras o navajas. Estos bivalvos habitaban en territorios limítrofes entre la espuma de la orilla que no descansa y la arena batida que está hecha de plásticos y un trémulo mundo de algas diáfanas. Resultaba espectacular ver a las mujeres rastrillando o hincadas de rodillas escarbando la arena. También se encontraba el berberecho a unos metros de la orilla y entonces la costa se llenaba de los colores chillones de las lanchas o las dornas, desde donde se hacía el marisqueo con un raño o garfo de hierro. Las dornas son las embarcaciones típicas de las rías bajas, pequeñas y coloridas,
con un banquito bajo el que se guardan las miñocas, que es el cebo, y los sedales. A las dornas casi siempre se les da el nombre de la mujer del pescador: Marusha, Carmen, Dolores. A Carmiña, empujada por la arena de la playa, dejaba un rastro irregular, como de baba de caracol. Todos los domingos la sacaba Fe, un vecino que solía pasarse por casa y sentarse bajo la higuera para charlar con mi abuela. Fe era como Santiago, el marinero del Viejo y el Mar de Hemingway, solitario, independiente, testarudo, con manchas en las manos que mostraban las profundas cicatrices que causan el manejo de las cuerdas cargadas con peces grandes. Era protestante, de la secta sabatista, es decir, que no profanaba el sábado, con el culto en un antiguo horno de pan más allá de la carretera Cheral. Por eso era el único que salía a trabajar los domingos. Iba solo hasta un caladero descubierto por él mismo, que era, según sus palabras, una mina de riqueza. De vez en cuando traía una merluza de 5 kilos al hombro, o un pulpo vivo para regalarle a mi abuela. Dejaba la merluza sobre la mesa y se ponía a hablar del retorno de Cristo según los libros de Daniel y el Apocalipsis, así como la batalla final de Satanás o los malvados que bajaban del cielo pasado el milenio. También le daba por comentar ciertos acontecimientos como el de la llegada del hombre a la luna, una patraña, según sus palabras, en la que por su religión no podía creer. Fe, de ojos taimados y febriles, muy enjuto y siempre sonriente, estaba casado con una catalana llamada Carmen y tenía 4 hijos. Carmen, Fe, que era Feiño, le llamaban Feiño, Esperanza y Caridad. Una vez, allá por los años 70, siendo uno de estos hijos todavía bebé, lo trajeron para que lo viera mi abuelo, que era pediatra. El bebé Esperanza, que aunque por el nombre no lo parezca, era chico, estaba gordito y saludable, pero en el momento de la visita tenía una diarrea que Carmen no conseguía atajar. Mi abuelo Timoteo lo echó un vistazo, pero la que resolvió la papeleta fue, como era habitual, mi abuela. Con la sagacidad que le caracterizaba, le preguntó a la madre que qué le estaba dando de comer. Carmen esbozó una sonrisa sin dientes. Por sus creencias, Fe no le dejaba ponerse los postizos. «Teta», dijo. Y nada más, quiso saber mi abuela. Dijo que teta y también, cuando el niño se quedaba con hambre, que era casi siempre un biberón de leche condensada. Prohibido el biberón de leche condensada, el niño mejoró y desde entonces no había semana que no llegaran los pulpos y las merluzas aderezados con sustanciosas conversaciones. Así fue como bajo la higuera de la casa de Castiñeiras empecé a escuchar las historias de todos esos paisanos, la mayoría mujeres, mariscadoras, recogedoras de algas, percebeiras o vendedoras de pescado, que luego se convertirían en los personajes de mis novelas. Se juntaba el hambre con las ganas de comer, porque mi abuela también era una gran contadora. Las dotes orales le venían de lejos y para ello, como se dice en Galicia, tenía moito xeito. Lo había hecho toda su vida, sobre todo de pequeña, en la aldea interior de su padre, porque en una época sin televisión, ni radio, ni nada, había que hablar. Hablar, escuchar y también callar. Al amor de la lareira, cuyo fuego se alimentaba con tojo, las palmas enfrentadas a la llama, chisporroteaban las noticias, los rumores y los cuentos de un tiempo que ya pasó. Mientras se deshojaba el maíz, se asaban las castañas o se calcetaban jerseys, se contaban relatos insólitos y maravillosos. Una loba que entraba a la aldea para llevarse a los recién nacidos, una serpiente que mamaba de las ubres de una vaca, o fabulosas historias de unas burras calgadas de alforjas repletas de monedas de oro. Criada en esta tradición oral, aprendió a transformar cualquier anécdota que vivía o que le contaban para luego regalárnosla a nosotros, aderezada con el producto de su propia fantasía. Siempre pensé que ese don para levantar con cada cuento un lugar acogedor y para mantener la lumbre encendida era lo que le diferenciaba de las otras abuelas. Por ello, y ya antes de que se fuera, empecé a anotar y a recoger los lugares donde había vivido, a rescatar de su recuerdo todas esas historias que de otro modo estarían abocadas a marcharse con ella.
Ya por entonces, algunas tardes, descendía sobre mi abuela una pesadumbre insólita que la abismaba en la nostalgia y el silencio. Sentada, con un libro abierto en el regazo, quedaba envuelta en la mudez. Dios se ha olvidado de mí, decía a veces, al ver que sus amigas y todas las personas de su generación habían fallecido. Pero volviendo a las conversaciones bajo la higuera. Allí todo dependía de cómo soplara el viento. Si el viento soplaba del norte, es decir, si las cañas se inclinaban hacia la casa, aunque hiciera frío, iba a hacer sol. Por el contrario, si soplaba del oeste, arre caray, ya temos vento do oeste, irremediablemente se cernía la niebla, venía el frío. La lluvia estaba ahí. El viento continuado era lo único que mi abuela no podía soportar. Decía que no le importaba la lluvia, ni la niebla, ni el frío, pero que el viento le bloqueaba la cabeza. Que entendía por qué la gente a veces, en esos países lejanos y ventosos, se volvía tarumba. La niebla también caía de manera brusca y repentina en Castiñeiras. En una misma mañana estabas disfrutando del sol cuando llegaba reptando por la carretera, ensortijándose entre los árboles y cubriéndolo todo. Envuelta en los vapores de la niebla aparecía, por ejemplo, la mariscadora Dolores. Digo mariscadora por ponerle una profesión. Digo Dolores por poner un nombre. Porque en realidad en la mujer gallega anidan tantas mujeres que todavía hoy es difícil decidir quién es. La que con el mandilón puesto desde la mañana hasta la noche se ocupa de todo. La casa, la cocina, el cuidado de los mayores, los hijos, el campo. La ganadera que cada mañana pasa por delante afalando a sus vacas. En gallego existe un verbo para designar ese hablar con los animales. La madre que hace de madre y padre a la vez, cuando su marido se embarca en mercantes y petroleros extranjeros durante meses. La que se arremanga las faldas y se hinca de rodillas en el lavadero para frotar la ropa. La que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar a la conservera. La pescadora, la transportista estibadora, la redera, la percebeira o la que deambula ofreciendo a voces las capturas marinas por las puertas de bares y casas. La mujer equilibrista con la cesta de pescado, el carbón, los grelos o la síngera en la cabeza, cariátide en un mundo en continuo movimiento, mujer anfibio que trabaja entre la tierra y el mar, mujer de manos agrietadas por el efecto de la sosa cáustica que utilizaba para lavar la ropa y también por el tacto áspero de las redes, el peso de los cestones o el duro trabajo de campo. Dolores era todas esas mujeres y muchas más. ¿Qué tal tu marido en el gran sol?, le preguntó mi abuela ese día, cuando se sentó junto a ella bajo la higuera. Bien, él está bien, gracias a Dios, contestó. La que no estoy nada bien soy yo. Ando medio fastidiada. Medio fastidiada. En Galicia el dolor se parte por la mitad. Y luego, ¿qué te ocurre, mujer? La mujer se inclinó y se palpó la pantorrilla. Dijo, se trata de las piernas. Mi abuela le echó un vistazo a las piernas. Eran gruesas, surcadas de unas varices abultadas, a las que en Galicia, por su aspecto retorcido y trepador, llaman popularmente hedras. Tienes muchas varices, le dijo, tienes que cuidarte. La mujer comenzó a negar con la cabeza. No hay nada que hacer, dijo. Me vine de familia. Ya mi madre era muy avariciosa. Delibes decía que en una novela deberían confluir las 3 P's: personaje, paisaje y pasión. Lo comparto plenamente y creo que esas pequeñas escenas que sin duda forjaron mi imaginario literario lo reflejan plenamente. Para terminar, me gustaría rescatar del olvido un hecho de la historia protagonizado por unas mujeres, otras mujeres muy valientes, esta vez del rural interior. Se trata de uno de los momentos claves en la historia de Galicia. Rodeadas de tojos, helechos y eucaliptos, un grupo de empañoladas, muchas ancianas con jerseys y abrigos sobre el mantilón de trabajo, rastrillos, palos y paraguas, se encaran con la Guardia Civil. Son las mujeres de Asencrobas, el valle que fue convertido primero en mina de lignito y después en lago. En 1977, varias aldeas de la zona, ahora bajo el agua, comenzaron a escupir
mujeres dispuestas a luchar contra la expropiación firmada por Franco poco antes de morir y que amenazaba con quitarles todo lo suyo para construir una mina. A terra é nosa e non defenosa, gritaban agitando un paraguas en el aire. Más que enfadadas, estaban rabiosas, porque cuando a un campesino le arrebatan su manera de vivir, cuando intentan entrar en una leira y le quitan la casa, el huerto y la vaca, ahí les tocas la fibra y comienza la refriega. Al final, el desalojo del valle no se pudo evitar, pero gracias a las mujeres y su protesta se evitó la compra de la tierra a un precio de saldo y se consiguieron cosas importantes, como que la iglesia románica y el cementerio fuera trasladada piedra a piedra a otro lugar. Personaje, pasaje y pasión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tu hermosa intervención. Decías que tenías cierto miedo de que fuera demasiado literario, pero pues yo creo que es un fresco muy vívido de la Galicia que tú conoces y que has vivido, y que además encierra muchos de los temas que luego podemos hablar, como la dignificación del trabajo de la mujer, que muchas veces no se ve reconocido, ¿no? Y el tema de los referentes. Tú citabas a Delibes, por ejemplo, ¿no? Que es un referente masculino. María Sánchez, con quien vamos a conectar ahora y que está en Galicia, también nos va a hablar de ese tema de los referentes. No sé si tenemos a María ya aquí. Sí, aquí la vemos. Hola, buenas Hola, tardes. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, encantada de compartir este ratito con vosotros, aunque sea virtual. Estoy en la tierra de Cristina y sí, hace ese viento que ella también ha contado. Llevamos todo el día de viento. Y quería daros las gracias por contar conmigo y especialmente a ti, Carlos, y a Conrado, porque habéis hecho lo posible porque yo esté esta tarde con vosotros, aunque sea en la distancia, ¿no? Y de manera virtual. Así que quería daros las gracias por haberlo hecho posible. Nada, muchas gracias a ti, María. Creo que nos vas a hablar un poco de la vida de las mujeres de tu familia, ¿no? Que tratas en tus libros, y de la relación que tuvieron con el campo. También, como decía, de la falta de referentes que a menudo tenéis las mujeres, ¿no? en el entorno rural, y de cómo se escribe también el campo desde la ciudad. Para presentarte un poco, diré que María Sánchez, a quien tenemos aquí en pantalla, nació en Córdoba en el año 89. Es hija y nieta de veterinarios, es la primera mujer en su familia en dedicarse a un oficio desempeñado tradicionalmente por hombres. Su día a día como veterinaria de campo, y corrígeme si me equivoco, pasa por recorrer España en una furgoneta y esquivar un poco las miradas de un entorno predominantemente masculino, ¿no? Tanto en tu poemario Cuaderno de campo, publicado en La Bella Varsovia en 2017, como en el ensayo Tierra de mujeres, una mirada íntima y familiar al mundo rural, publicado por Seix Barral en 2019, te has propuesto servir de altavoz y dar espacio a las mujeres silenciadas en los campos españoles, a todas aquellas que tuvieron que renunciar a una educación y a una independencia para trabajar la tierra con las manos y cuidar de sus familias. Asimismo, has trabajado en la dignificación de la cultura rural, impulsando un proyecto colaborativo llamado Almáciga, en el que has ido recogiendo palabras asociadas al campo para que no caigan en el olvido. Os dejamos entonces con María Sánchez, ¿no? Y con su intervención. Muchas gracias, María. Y bienvenida a esta majada, ¿no? Que es como te gusta llamar a ti a estos encuentros. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí. Justo iba a empezar mi intervención con una palabra de Almáciga, pero ya que estamos mayoritariamente mujeres, sí quería traer una palabra muy bonita que se llama trasnocho, porque, bueno, al público que no os veo, pero siento, yo no voy a hacer una lectura, voy a hacer una intervención y os voy a lanzar preguntas, reflexiones, y un poco voy a seguir con esa tradición, ¿no? De contarnos historias, ¿no? Muchos conoceréis lo que es un filandón, que esos encuentros que se hacían en invierno al lado de la lumbre, pues que se contaban historias, ellas bordaban, ellos hacían trabajos manuales. Pues tenemos una palabra preciosa que se llama trasnocho, que eran cuando las mujeres de los pastores trashumantes bajaban a Extremadura y Andalucía, a las dehesas, ellas se quedaban solas y cada noche se iban a casa de una y pasaban la noche juntas, pues comiendo, compartiendo, haciendo labores, contándose historias, ¿no? Entonces, me gusta imaginar siempre estos encuentros, aunque hoy estoy de manera virtual, como esos trasnochos, esas majadas y esos filandones, ¿no?
Yo a esta intervención, ¿no? Me gustaría llamarla remendar una ausencia, aunque esa ausencia podría ser plural, porque es una ausencia que todavía sigo intentando delimitar. Habrá partes a las que nunca llegaré y que es infinita, ¿no? Quería empezar con la palabra almazuela, que es una palabra que tenemos preciosa, que no aparece ni siquiera ya en el Diccionario Real de la Academia Española. Y una almazuela son lo que conocemos todos como patchwork, esas colchas, esas ropas de abrigo que se hacen a base de bordar cuadritos, ¿no? Pues en La Rioja, en la Sierra de Camero, existe esa palabra y almazuela se usaba pues en familias con pocos recursos que no podían permitirse comprarse ropa de abrigo nueva, manta, pues reutilizaban la ropa que tenían, ahora que tanto hablamos de sostenibilidad, de reciclaje, ¿no? de volver a usar, de reutilizar y de reparar. Ellas hacían estas almazuelas, que son muy características además por ser de muchos colores, y fijaros cómo ha cambiado todo, que ahora las lucen muy orgullosas. Ahora en verano, en pueblos de la Sierra de Camero, las vemos colgadas de los balcones, ¿no? Algo que antes se escondía, ¿no? Pues estas reflexiones son para mí una almazuela, ¿no? Porque os voy a contar algunas cosas pues, de dónde vengo, de mi familia y esos referentes y también todo lo que ha pasado desde que salió Tierra de Mujeres ahora, ¿no? Carlos, como has dicho, ese trabajo en furgoneta ya no lo hago, lo sigo haciendo, pero desde otro punto. Ahora trabajo con razas autóctonas en peligro de extinción. Yo soy veterinaria y pues trabajo defendiendo la ganadería extensiva y el pastoreo y otras formas de producción. Y bueno, quería un poco empezar por qué decido escribir este libro, ¿no? ¿Por qué decido hacer esta tierra de mujeres, ¿no? Yo vengo de, como bien has comentado, por una parte, mi familia paterna, pues mi abuelo era el veterinario del pueblo, en una época que era más importante incluso que el cura y el alcalde, ¿no? Luego se tocó con ese cambio de modelo y se dio cuenta que su trabajo no servía para nada en el pueblo y se tuvo que reinventar e irse a Sevilla. Y por mi familia materna, pues una familia muy humilde que siempre ha estado pues trabajando en la aceituna y emigrada a Suiza, pues trabajando en la construcción, en Cataluña. En mi pueblo también trabajaban en el campo de guarda o cultivando un trocito de tierra y eso se decía estar arranchado en un sitio, ¿no? Y vengo de ahí, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Yo siempre he tenido esa obsesión, ¿no? Siempre tenía muy claro que quería ser veterinaria, pero siempre tenía esa pasión por los libros, por la literatura, por escribir, ¿no? Y es muy curioso cuando llega el feminismo a mi vida y me doy cuenta que, bueno, lo primero que hago es pensar en los referentes que tengo, ¿no? Lo primero lo que pienso es que los veterinarios que me gustan son todos hombres, los científicos, los ecologistas, los conservacionistas, los poetas, los escritores, los pensadores, todas las personas que están en mis lecturas, a los que me quiero parecer, en los que me inspiro, los que tomo con referentes son todos hombres, ¿no? Entonces, como todas, ¿no? Cuando nos llega esa venda que nos quitan de los ojos, empiezo como loca, ¿no? Ansiosa a buscar esos referentes femeninos. Pero me doy cuenta de que en mi propia casa he reproducido eso. Paso por encima de la historia de mi abuela, de la historia de mi madre, de la historia de mis tías y de golpe siento que he sido muy injusta con ellos porque mi madre era la persona, era el espejo de lo que nunca quería ser en mi vida, ¿no? Pero en esa adolescencia, ¿no? de esos referentes y que empieza a inundarse de feminismo, de reivindicación y de protesta, me doy cuenta que he sido muy injusta con ellas, porque nunca me he sentado a hablar con ellas ni a entender sus circunstancias, ni qué mochilas tenían, ni qué renuncian, ¿no? Entonces, Tierra de Mujeres es un poco una especie de duelo y de pedir perdón, a llegar tarde, ¿no? A todas las vidas y que de esas mujeres que hicieron posible que yo esté hoy aquí hablando con vosotros, ¿no? Para mí es fundamental porque, veréis, yo el primer libro que saqué fue Cuaderno de Campo, que fue de poesía, y en mi casa esto se tomaba un poco a broma, ¿no? Bueno, la niña escribe poemas, pero no se me tomaba en serio. De hecho,
Pues siendo la primera mujer veterinaria, pues yo tenía un nivel muy alto, porque mi abuelo pues era veterinario, mi padre es veterinario, y yo era veterinaria y mujer además, y me quería dedicar al rural, y me sigo dedicando al rural, y se veía como, bueno, como algo que perdía el tiempo con ello, ¿no? Y fue alucinante cuando leyeron el libro y vieron que yo les prestaba atención a su historia, a esos vínculos con los animales, con la tierra, al campo, que se abrió una puerta para mí. De repente me empezaron a contar historias, como cuento en el libro de mi tatarabuela Pepa y su fijación por los árboles, la vida de mi madre, anécdotas de mis tías, de mi abuelo, esos vínculos, esas coplillas, esas leyendas, ¿no? Esas creencias, como Cristina ya, del tipo de las que Cristina ha narrado, ¿no? Y me empiezo a preguntar que qué hubiera pasado si yo no hubiera escrito Cuaderno de Campo. Posiblemente no hubiera llegado a algo que también es mío, ¿no? Y que también explica muchas de las cosas que me hacen como soy, ¿no? Entonces, para mí era muy importante, ¿no? Porque yo siempre, ¿no? Y hay gente que no lo entiende bien, ¿no? Porque para mí, Cristina ha hablado del IBEX, pues para mí es un referente, es un maestro. Cuando leí El Camino me sentí muy reconocida, porque yo dejé ese pueblo, ese rebaño de cabras de leche con el que hacíamos queso de cabra y me metí en un colegio en Córdoba, y cuando leí al mochuelo, ¿no? Despidiendo y sintiendo esa tristeza por todo lo que abandonaba, a mi padre le pasó lo mismo cuando mi abuelo se tuvo que ir a Sevilla. Para mí Delibes es como un padre, ¿no? En la literatura del rural. Pero yo siempre, desde que salió Tierra de Mujeres, siempre he hecho el mismo ejercicio, ¿no? Y ha sido comparar la vida de mi madre con la vida de Miguel Delibes. A Miguel Delibes le encantaba el campo y bueno, lo retrató como nadie. Pero mi madre, ¿no? Mi madre nace en el 60 y os quiero contar esta historia de mi madre porque es la de tantas mujeres de este país. Mi madre nace en el 60 y es como escribió la maravillosa escritora portuguesa Agustina Besalú, hermana de un hijo único. De un hijo único porque su hermano, aunque era una familia muy humilde, sí tuvo derecho a estudiar y fue lo poquito que tenían fue para él. Mi madre con 12 años la quitan del colegio para coger aceituna en el año 72 y todos los días se tiene que ir con mi abuelo y con la mula a un olivar en la sierra, en mi pueblo, en la Sierra Norte de Sevilla, 1 hora y media caminando y pasar todo el día allí hasta que se hacía de noche que se volvían al pueblo. A mi madre no le gusta el campo, no lo quiere ni ver, significa trabajo, frío, renuncia, significa no decidir, significa tanto para ella, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Cuestionarnos, sin desmerecer para nada la valía y la obra, cuestionarnos por qué los libros más conocidos y más celebrados, y cuando nos preguntan por un libro escrito desde el medio rural o sobre el medio rural, porque yo no pretendo que solo escriba del campo la gente del campo, para nada, pues desde qué género se ha escrito, desde qué ciudad, desde qué clase social, desde qué privilegios también, ¿no? Desde qué lugares, porque cuando salió Tierra de Mujeres, yo tuve una promoción muy, muy fuerte. O sea, yo estuve un día entero en una sala en Madrid atendiendo periodistas, cada 15 minutos en Barcelona igual. Yo nunca me vi en una igual, ¿no? Entonces dije, esta es la mía. Voy a estar con periodistas que se dedican a leer y a hacer críticas de libros y que trabajan en cultura. ¿Sabéis qué pregunta le hice a todos esos periodistas? Que me dijeran el nombre de una escritura, no rural, sino que escribiera de lo rural o que fuera de origen rural, del tipo de Julio Llamazares, de Miguel Delibes. ¿Sabéis que nadie me dijo ningún nombre? ¿Dónde está esa genealogía? ¿Dónde están todas esas mujeres? Obviamente, mi madre no tuvo esa decisión ni tuvo ese derecho a decidir. Quizá si mi madre hubiera podido seguir estudiando a los 12 años y hubiera dejado de jugar a limpiar la casa y a trabajar y a hacer todo lo posible porque su familia lo tuviera todo averiguado y solo se tuvieran que preocupar de trabajar en el campo, quizá la primera escritora de mi familia no sería yo, sería mi madre. Y a lo mejor en esta pantalla hoy no estaría yo, estaría mi madre, ¿no? Entonces, creo que para mí es muy importante que nos preguntemos eso, ¿no?
Y fijaros qué brutal es que yo he llegado súper tarde a mujeres, y aquí hay una que es Cristina Sánchez Andrade, que la descubrí tarde, ya mayor, o sea, hace relativamente poco, como escritoras como Ana María Matute, Annie Ernaux, Teresa Moure, Olga Novo, Luz Pichel, Olga Merino. Ahora tenemos a Virginia Mendoza, Irene Solá. O sea, busquemos, y seguro que si vamos escarbando encontraremos más mujeres que escribieron sobre nuestros pueblos, ¿no? Entonces quería leer una cita de Berger en cuanto a esto. En Tierra de Mujeres lo cuento, ¿no? Hablando de mi madre, hasta ellas piensan que no tienen nada interesante que contar, que su vida se debe a su casa y su familia, que ese es su lugar. ¿Dónde encontrar entonces el reconocimiento? Porque como escribió Berger, toda cultura actúa en general como un espejo que permita al sujeto reconocerse, o al menos reconocer aquellas partes de sí mismo socialmente aceptables. Quienes sufren de carencias culturales tienen menos oportunidades de reconocerse. Mi abuela y mi madre no quieren escribir. Piensan que sus vidas y sus historias no tienen valor ninguno. Por eso escribo yo. Ellas tienen voz. Yo quiero servir de tejedora, de altavoz y plataforma. Quiero que ellas y tantas mujeres del medio rural se reconozcan y recuperen su espacio, que puedan construir su casa, que puedan dar cobijo a su historia, sin sentir temor ni vergüenza, sin sentirse menos que nadie. Es brutal porque el libro salió en febrero de 2019 y en estos 2 años ha habido un cambio de relato en los medios, en televisión, en el relato, ¿no? De cómo las mujeres de los pueblos están contando por fin su historia. Y se ha cambiado también la forma de ver, ¿no? Porque si os preguntara por libros basados en el campo, seguro que lo primero que pensaríais sería Los Santos Inocentes, La Lluvia Amarilla, ¿no? La familia de Pascual Duarte. Si analizamos estos libros, esto lo hablé con el escritor Rafael Navarro de Castro, que publicó hace 2 años una novela que se llama La Tierra Desnuda, que es rural y os la recomiendo mucho, ¿no? Hablando de esto, llegamos a la conclusión de que los libros más celebrados del rural, ¿no? Y ambientados en el rural, solo ocurren desgracias. O sea, hay traición, hay maltrato, hay vileza, hay hambre, hay analfabetismo, ¿no? Hay locura, ¿no? Hay suicidio, ¿no? Entonces es muy importante también ese romper con ese relato, ¿no? Porque yo como persona que vengo del rural, que trabaja en el rural y que vivo en el rural, ¿no? Y que tengo eso, que vivo entre dos mundos, ¿no? Tengo esa parte de veterinaria y esa parte de escritora. Es muy doloroso cuando solo te retratan entre dos aspectos posibles, ¿no? O eres Puerto Urraco o eres la cabaña de Walden, ¿no? El sitio de la idealización, de la bucolización y de la romantización absoluta, ¿no? Entonces, para mí fue muy emotivo y ya con esto voy acabando porque creo que ya se va acabando mi tiempo, ¿no? Estos 2 años que he estado presentando el libro por un montón de pueblos, ciudades, aldeas, bueno, también con colegios, institutos, ¿no? El regalo más bonito que me ha dado Tierra de Mujeres ha sido la de mujeres y hombres que se han acercado a la charla y que son gente que no tiene nada que ver con mi familia, con trabajos totalmente diferentes, o sea, que no nos parecemos mucho, sino que son diferentes orígenes, lugares, profesiones, edades. Las 2 frases que más se han repetido después que me han dicho después de leer mi libro es: este libro lo podría haber escrito yo y has contado mi vida. Y creo que había una falta brutal de ese sentirse reconocida en un libro, de no ser reducida a un cliché, ¿no? O siempre a la misma imagen manida, ¿no? No sé, a mí me parece muy curioso eso, ¿no? Y bueno, quería terminar reivindicando, ¿no? Cristina ha hablado muy bien sobre el tema de los cuidados, ¿no? Claro, yo, ¿por qué me quería parecer a mi padre y a mi abuelo y a mi tío, ¿no? Que era el bombero del Infoca, el de los incendios forestales, el ganadero extensivo, el pastor? Porque eran ellos los que tomaban las decisiones, los que lucían, los que se movían en lo público, ¿no? Pero no hemos olvidado por completo, ¿no? Y creo que gracias al feminismo ya por fin, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? De mi edad,
cuando era pequeña y cuando era adolescente, la importancia de lo privado, ¿no? De esas mujeres que también erróneamente desde muchos medios y relatos se les llaman heroínas y mujeres todoterreno, cuando son pues mujeres que han sufrido desigualdad y machismo absoluto, ¿no? O sea, no es mejor mujer porque se dedique a la casa, cuida a los niños, vaya a echar una mano al campo cuando están trabajando, no tienen titularidad compartida, no tienen luego derecho a pensión, no tienen derecho a nada, ¿no? Entonces, es brutal cómo en estos años se está visibilizando todo eso, se está abriendo el relato y se está enseñando, por supuesto, toda esa diversidad, ¿no? Porque obviamente no hay un solo tipo de mujer rural, ni un solo tipo de pueblo, ni de paisaje rural. Y para acabar, quería acabar con un fragmento de Tierra de Mujeres. Nuestro medio rural necesita otras manos que lo escriban, unas que no pretendan rescatarlo ni ubicarlo, unas que sepan de la solana y de la umbría, de la luz y de la sombra, de lo que se escucha y lo que se intuye, de lo que tiembla y de lo que no se nombra. Una narrativa que descanse en las huellas de todas esas que se rompieron las alpargatas pisando y trabajando, a la sombra, sin hacer ruido, y que siguen solas, esperando que alguien las reconozca y comience a nombrarlas para existir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María, por tu intervención, en la que has tocado también un montón de temas de los que luego podremos hablar, ¿no? Qué bonita es la idea también, ¿no? De que vosotras también seáis los referentes de las mujeres del futuro, ¿no? Esos referentes que vosotras no habéis tenido. Es algo de lo que precisamente tenía pensado hablar luego. Y también has empezado hablando de tu proyecto Almáciga, que guarda mucha relación también con una cuestión, con un hito de la vida de Cristina Bernis, ¿no? Que ella encontró, si no me equivoco, también encontró un pequeño baúl con una serie de fichas con palabras maragatas, ¿no? Que había guardado tu madre. Y bueno, me ha recordado un poco para darle pie también a ella, a su intervención, ¿no? Ella nos va a hablar de la maragatería, la comarca leonesa en la que hizo su tesis doctoral y en la que ha estado desempeñando su trabajo como ecóloga humana durante más de 30 años con sus estudiantes, a los que llevaba ya a realizar trabajo de campo, pero tú has estado allí más de 50, decías antes, ¿no? 50, no sé si tantos. No sé si tantos, bueno. Pero casi. Sí, bueno, o sea, como que has dedicado prácticamente tu vida, ¿no? a esto. Cristina Bernis, Lugo, 1947, es catedrática de Antropología Biológica, cofundadora y primera presidenta de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana y del Museo Virtual de Ecología Humana. Para quien no lo sepa, la ecología humana estudia la vida y la actividad humana en los ecosistemas. Su trabajo analiza la interacción de factores ambientales, culturales y de género sobre la expresión de los procesos biológicos y la salud de las mujeres a lo largo de sus vidas. Su obra, La maragatería, pasado y futuro del mundo rural, que publicó Catarata en 2014, examina cómo han vivido las sucesivas generaciones de mujeres al frente de las explotaciones familiares, combinando las responsabilidades productoras y reproductoras intensivas en difíciles condiciones ambientales, esto está entrecomillado, desde el convencimiento de que el conocimiento y la comprensión de los problemas locales es esencial para resolver los problemas globales. Pues nada, tienes la palabra, Cristina. Bueno, pues a ver. Mis abuelos maternos eran maragatos y yo entre 1970 y 74 hice mi tesis doctoral en la zona y la hice con un sesgo muy estadístico que a mi madre no le gustó nada y cuando la leyó me dijo, pero tanto número, ¿por qué no escribes sobre las personas? Y cuando me jubilé, lo que sí hice fue estar durante años y años yendo con mis estudiantes a la zona a hacer las prácticas de campo, ¿no? O sea que entonces yo los llevaba, los repartía por los pueblos, les encargaba cosas que hacer, les contactaba con los paisanos a los que conocía yo de estar años y años trabajando con ellos pero lo que pasa es que ellos me entregaban unos trabajos siempre sobre la maragatería.
Y después de esos 25 años y tras jubilarme, pues mantuve mis visitas anuales en Maragatería. Yo seguía yendo todos los años. Y en 2014, que fue el Año Internacional de la Agricultura Familiar, pues decidí publicar un libro basado en Maragatería sobre agricultura familiar. Y es un poco en torno a eso a lo que voy a hablar. Y en realidad yo lo que quería cuando publiqué ese libro fue cancelar una deuda con mi madre, que siempre me decía: tantos números, escribe sobre las personas, ¿qué es lo que interesa a la gente? Los números no interesan, eso me decía ella. Bueno, entonces Maragatería se asienta en un territorio áspero y bravío y muy diverso, cuyo paisaje se eleva entre Astorga y El Bierzo, con dos zonas bien diferenciadas, según la altitud de sus pueblos. La Baja Maragatería, mucho más próxima a Astorga y plana, donde nació mi abuelo, y la Alta Maragatería, ya por encima de 1000, los pueblos, con los pueblos por encima de 1000 metros, donde nació mi abuela. Y bueno, ellos dos se conocieron fuera de Maragatería y se casaron, pero vamos. Y entonces, entonces, en un momento dado, cuando yo decidí hacer la tesis, pues me fui a Maragatería a hacerlo, porque me pareció el sitio más estupendo del mundo, y sigo pensando eso. Y después estuve durante pues casi 30 años yendo allí con mis alumnos a hacer las prácticas de campo, con lo cual tengo pues eso, muchísima información, o recogí mucha información sobre la zona. La verdad es que es una zona abierta, porque está entre Castilla y Galicia, entre León y Galicia, y por allí pasaba todo el mundo. O sea, era una zona de paso, pero aunque el territorio era abierto, la sociedad ha sido siempre muy cerrada, tremendamente endogámica. Es decir, siempre la gente se casaba mayoritariamente la gente del pueblo con la gente del pueblo y muchísimos parientes. Hasta el punto, había tantos permisos, tenían que pedir tantas dispensas eclesiásticas para poderse casar entre sí esos primos, que el Papa preguntó que dónde estaba esa zona que era la que más dispensas de consanguinidad para poderse casar pedía del mundo, y es en Maragatería. Eso quiere decir que muchas familias tenían, y eran conscientes de que las podían tener, porque eran matrimonios consanguíneos muy repetidos, problemas de desarrollo con sus hijos, con determinados, bastantes problemas. Bien. Aún así, ellos siguieron manteniéndolo, porque era mucho más importante que no se fragmentaran las posesiones familiares y tener grandes propiedades, pero también entre los pequeños labradores mantenían eso, porque era una manera de mantener pequeñas propiedades que produjeran algo para la familia. O sea que realmente allí fue una cosa muy, muy extendida. Cuando yo llegué allí eran los años 70 y los pueblos todavía estaban llenos y sus poblaciones bien estructuradas, y funcionaban incluso las escuelas, que poco después las concentraron en Astorga. Y en el momento en que se llevaron a los niños afuera, pues ya empezaron a disminuir bastante la población. Y por la zona hice muchísimos kilómetros y bueno, me pasaron muchas cosas curiosas. Pero, por ejemplo, salía muy pronto por la mañana y a medida que encuestaba a la gente por los pueblos y volvía ya de noche al pueblo de mi abuela, que era donde vivía yo, pues me cruzaba con grandes rebaños de ovejas que también se recogían a esas horas. Y al principio me impresionaba mucho porque me enfrentaba a cientos como de pequeñas llamas flotando por el campo, que eran los ojos de las ovejas, que reflejaban la luz de mis faros. Y como nacida en Galicia que soy, había oído hablar siempre de la Santa Compaña, que son las ánimas en pena, ¿no?, que recorren los caminos para anunciar una muerte o cosas así, ¿no? Y a pesar de mi mente racional, no podía evitar un cierto escalofrío, porque yo iba sola y de noche absoluta, cuando me veía rodeada de esas luces flotantes que eran los ojos de las ovejas. Pero afortunadamente enseguida oía los ladridos de los mastines de los rebaños y que rodeaban el coche ladrando, y entonces ya iban con unas carlancas, en aquella época unas carlancas enormes para protegerse el cuello de los lobos, porque en aquella época había mucho lobo en la zona. Pero a mí ya me daba mucha satisfacción porque ya sabía que venían los pastores, se los llevaban y yo ya podía seguir sin más problema. En aquella época estuve 4 años recogiendo datos por los pueblos, y los 2 últimos iba con mi hija, a la que empecé a llevar cuando tenía 6 meses, y que realmente me ayudó mucho a convencer a las mujeres y a los hombres a contestar mis encuestas, porque me convocaban en muchos sitios diferentes y el llevar a la niñina pues
les parecía como que sí que era una persona de fiar si tenía una hija. Eso fue curioso para mí. Me convocaban en los sitios más inauditos para ir a entrevistarlos, desde los propios campos de cultivo, porque si iba en verano estaban segando, entonces yo iba allí y más de una vez tuve que ayudar a limpiar alguna escuela a la presidenta. Ahí en León los pueblos tienen presidentas y presidentes del pueblo, que los elige la gente. Y entonces, pues más de una vez, cuando había presidentas y me convocaban en una escuela del pueblo, me pedían que por favor fuera con ellas a limpiar la escuela porque no podía, porque si estaba sucia iban a criticarla a las vecinas. O sea que la verdad es que tuve muchas experiencias interesantes, mucho más allá de lo que fue la tesis o la investigación. Y algunas de las escuelas, o muchas escuelas, tenían los cristales rotos y dentro se anidaban las golondrinas. Y debajo de los nidos siempre estaba todo sucio. Y sin embargo, eso la respetaban y siempre dejaban los cristales para que pudieran entrar, porque decían que donde anida golondrina no cae chispa. Ese refrán era muy extendido allí. Y a mí lo que me interesaba realmente, como bioantropóloga, eran los aspectos relacionados con la reproducción. Los matrimonios entre parientes, que como he dicho eran muy frecuentes, tan frecuentes en la zona que desde el Vaticano se pidió información sobre un pueblo español de maragatería llamado Santiago de Millas, o Santiago Millas le llamamos ahora, que ocupaba el primer lugar en el mundo católico, en solicitud de dispensas papales para celebrar matrimonios entre parientes. Y desde luego esos matrimonios entre parientes eran la causa fundamental de esos matrimonios entre parientes era reunir terrenos y propiedades que se van dividiendo a medida que se separan hermanos y primos y esas cosas. Y en la maragatería eran muy, muy frecuentes tanto entre las familias más ricas, que tenían mucho que unir o tenían mucho que evitar que se separara la propiedad, como en las familias más pobres, porque también ellos necesitaban mantener unas cantidades mínimas de terreno para poder vivir. Y lo que era curioso es que la gente era perfectamente consciente que la consanguinidad repetida podía tener problemas de desarrollo de sus niños. Y sin embargo, ellos decían, bueno, es que yo, aunque mis descendientes tengan problemas hasta la 7ª generación, no sé por qué decían la 7ª generación, yo es que me tengo que volver a casar con él porque así reunimos esta tierra, porque si no, no podemos esas cosas. O sea que realmente en la vida era una vida dura, desde luego, y además muy condicionada por la propiedad de la tierra. Bueno, el otro aspecto que me impresionó mucho desde el principio, como bióloga, claro, fue la información que me proporcionó la partera de Andiñuela, que era el pueblo de mi abuela. Un pueblito perdido donde se acababa la carretera y ya no se podía seguir para el monte. Ella estuvo atendiendo a los partos de las mujeres y las que te explicaba que eran muy sufridas y que parían vestidas y de pie. Y mientras se estaban paseando, mientras estaban teniendo las contracciones, las últimas contracciones, se estaban paseando apoyadas sobre el marido y otro hombre de la familia. Dice, y eso era estupendo porque los partos eran mucho más rápidos que cuando las metes en la cama y se quedan allí sin moverse. Y también me explicó que a la madre, a la futura madre, le daban continuamente vino templado con miel, porque la miel dilata mucho. Eso yo no lo he comprobado, pero vamos, yo todas estas cosas las recogía porque me interesaban muchísimo las costumbres que tenían, sobre todo relacionadas con aspectos de salud y especialmente de los partos, pero de todo en general. Y me explicó también que el cordón, eso es evidente, lo ataban con hilo de lino. El lino lo cultivaban ellas en unos territorios, en unas tierras. Siempre tenían tierras destinadas al lino, hasta un momento dado en que ya lo abandonan. Y con el lino que cultivaban hacían los cordones, hacían camisas para los hombres, por ejemplo, todos hacían casa. Pero eran los años 70 todavía. Y hacían los cordones con los que ataban los chorizos, por supuesto, que era lo más importante. La matanza era lo más importante de esas economías, porque con eso vivían a lo largo del año.
y para los cordones que usaban para la matanza, pues los usaban también para atar el cordón umbilical de los niños. Los pañales, por ejemplo, se hacían también en casa a partir de las telas usadas y la mayoría procedía, según me explicaban, de las faldas de las camisas de los hombres, las camisas viejas. O sea, os cuento todo esto porque eran unas poblaciones extraordinariamente pobres, no solamente en Maragatería, sino en toda Castilla la Vieja, Galicia, etcétera, porque yo luego estuve trabajando en Galicia y las situaciones eran muy parecidas también. Pero muchas veces nos olvidamos de la diferencia enorme en la que han tenido que vivir la mayoría de la población española en el mundo rural. Bueno, esta mujer atendió su último parto en el año 69, porque ella ya, bueno, como todos, en aquel momento, en los años, entre los 60 y los 80 se vaciaron los pueblos, en Maragatería y en todas partes. Y entonces, pero ella volvía en verano, en verano al pueblo, y todavía en el año 69 pues atendió un parto porque le pilló el verano. Y me explicó que cuando nació la criatura, pues el parto fue como todos los que había atendido, con la madre de pie y agarrada al marido por un lado y a otro hombre de la familia por otro para hacer fuerza, y ella cogía a los niños mientras estaban de pie. Iban vestidas, pero sin nada debajo, claro, y recogían así a los niños. Y eso, insisto, llegó hasta prácticamente los años 69, 70. ¿Por qué? Porque a partir del 70 ya empieza a haber maternidades y hospitales en Astorga y en otras ciudades españolas a las que podía ir la gente, y seguridad social, bueno, o el equivalente de lo que luego fue la seguridad social y esas cosas. Pero hasta ese momento el papel de las parteras fue importantísimo, porque eran extraordinariamente habilidosas, y eso hay que reconocérselo. Bueno, y simplemente las mujeres trabajaban como fieras allí y se mantenían trabajando hasta el momento del parto, y que solía ocurrir siempre en la cocina. Por ejemplo, tengo 2 citas de mujeres que les recogí. Dice, mi madre estaba arando cuando le vinieron los dolores y yo dormía en la cocina, y cuando vino la partera me hice la dormida y vi todo el parto de mi hermano. Y otra me contó, por ejemplo, cuando nació mi primera hija yo tenía 18 años y había estado arando todo el día. Tardé 3 horas en parir y desde que noté las primeras contracciones cuando estaba arando. O sea que lo que tenemos que tener en cuenta es que la vida ha sido muy dura para las personas, pero ha sido también mucho más, porque yo creo que ahora, hay gente que me regaña cuando digo esto, pero se exagera demasiado los problemas del parto y las parturientas y esas cosas. Y realmente es mucho más fácil y sencillo, como ha sido toda la vida, siempre en unas condiciones de seguridad mínimas, por supuesto. Bueno, además, en todo esto las mujeres, yo trabajo mucho con hombres y con mujeres, pero mucho con mujeres, y en el libro que publiqué finalmente, pues lo que hago es reproducir la mayor parte de las cosas que me contaban las mujeres sobre todos los aspectos de la vida. Y me contaban, por ejemplo, que si el niño, pero insisto que eran los años 70, que si el niño nacía en invierno, como en ese momento había poco trabajo agrícola, las madres podían estar 3 o 4 días de reposo, que ya era extraordinario. Y hasta que no pasaba la cuarentena no iban a la iglesia, eso en cualquier caso, parieran cuando parieran. Y también recogí datos sobre lo que comían ya no las embarazadas, sino en general, y que era una comida extraordinariamente escasa, y se basaba en la matanza, básicamente, de 1 o 2 cerdos al año, según las posibilidades. Y entonces, dependiendo de los tamaños familiares, pues tocaban más o menos comida para repartir a lo largo del año. Y combinaban esos productos de la matanza con el cereal que cultivaban, que en los pueblos más altos y en los habitantes más pobres de los pueblos más bajos, que el terreno en principio no era tan malo,
pero lo único que podían sembrar era centeno, que producía mucho menos y que solamente se podía hacer, claro, pan de centeno y era otra cosa diferente. Pero los cerdos fueron siempre la base de su matanza, y tengo muchísimos escritos y registros de los hombres, sobre todo eran los hombres, que iban a comprar en las ferias de los pueblos los gochines, como decían allí, los cerditos recién nacidos, y para criarlos y hacer la matanza, que era mucho más barato comprar los pequeñitos y criarlos que comprar los grandes, claro, o comprar la comida. Bueno, y luego en plan anecdótico, pero también para que nos hagamos una idea, porque esto me lo contaban los hombres jóvenes, que eran jóvenes en los años 70, 80, 90, o sea y contaban que recogían los huevos de los nidos de águila recién puestos, ellos como salían de pastores, veían cuando ponían los huevos, recogían los huevos y se los comían, y entonces estaban contentos porque comían más, no me decían proteína, pero más sano. Y mientras estaban con el ganado también cazaban lagartos, y que decían que fritos estaban buenísimos. Yo no los he probado, pero lo que me interesa mucho es que comprendamos que en muchos sitios de España la nutrición y las circunstancias de las personas eran muy duras y están muy mal recogidas y muy mal contadas, porque a veces contamos cosas, pero no contamos lo de la vida, lo que afecta más a la vida cotidiana. Bien, pues decían que cogían a veces, aparte de los huevos de los nidos de águila, que eso era más difícil, por supuesto, cogían también lagartos cuando estaban con el ganado, y que a veces cogían hasta 50 lagartos en un día y que estaban buenísimos fritos, yo no lo sé. Pero dicen que también cuando se empezaron a utilizar a gran escala los plaguicidas por esa zona, y por otras me imagino que pasaría igual, pues los lagartos desaparecieron y ya no podían cazarlos. Bueno, simplemente ya comentar que a partir de los años 80 y durante unos 25 años llevé allí a mis estudiantes a hacer las prácticas de campo que decíamos de mis asignaturas, y eso me permitió a mí completar mucha información de la vida de hombres y mujeres que había recogido cuando hice la tesis y mantener una relación continuada con la gente de esta zona. Y también quiero, y con esto ya termino porque no quiero señalar que la economía de trueque, que había sido tan característica en la zona, persistía hasta los años finales donde yo estuve yendo. Y, por ejemplo, en 2010 recogí a una mujer en Pobladura de los Sierra, uno de los pueblos donde se acababa la carretera, que estaba hilando la lana de sus ovejas, y decía: sí, todavía me gusta hilar nuestra lana y hacer calcetines, algunos para la familia, pero casi todos ahora los cambio en Astorga por sábanas y colchas o por pijamas para el marido o para mí. Depende de lo que nos haga falta. Y fijaros que esto es interesante tenerlo en cuenta, porque el trueque ha sido fundamental en la economía agrícola de muchas zonas de España hasta hoy día. Y ya para terminar así la visión de la zona, porque claro, hay muchísimas cosas que contar, señalar algo que fue importante para la zona, porque esa zona se había utilizado para maniobras militares desde antiguo. En toda la zona del Monte del Teleno pues había usado para disparar, y también maniobras militares hicieron. Y sin grandes problemas con la población. Pero a finales de los años 70, ya propiciado por el uso previo como terreno militar y por la rápida despoblación de los pueblos, se decidió crear un campo de tiro permanente al que iban y han seguido yendo y siguen yendo constantemente las compañías, no sé cómo se llaman, militares de todos los sitios de España. O sea que los militares iban allí a hacer prácticas de tiro. Y entonces eso ha sido problemático porque ha habido incendios en los montes, que tienen allí unas zonas de pinar bastante buenas, porque ha habido algún que otro muerto, porque ir de manera irresponsable, sabiendo que a lo mejor ese día tocaba tiro, pues la gente
como muchas veces quedan sin disparar, sin romperse los disparos, pues la gente cogía eso y lo vendía, entonces y ha habido muertos. O sea que entonces la gente durante mucho tiempo estuvo bastante en contra de un movimiento muy importante en contra del campo de tiro. Y de hecho, en un grupo de personas en un pueblo de Quintanilla de Somoza crearon una casa que llamaban la Casa de la Paz, que era para explicar a todo el que quisiera ir por allí, que básicamente invitaban a estudiantes de colegios, y yo los míos de la universidad los llevé allí muchas veces, para contarles la situación la situación de la zona y pedirles apoyo para que firmaran en contra del campo de tiro. Al final el campo de tiro pues, se salió en el BOE que estaba creado y se acabó la historia. Bueno, pero yo ya os digo que mis estudiantes los llevé allí bastantes veces. Y simplemente el libro que escribí pues, pretende ser un homenaje sobre todo a las mujeres maragatas nacidas entre 1880 y 1980, que están representadas a través de entrevistas que les hice y transcribí casi directamente lo que me decían, y ilustran la manera callada y valerosa con las que afrontaron sus responsabilidades productivas y reproductivas en unas circunstancias ambientales muy difíciles en las que les tocó vivir trabajando en sus explotaciones agrícolas, tal y como siguen haciendo, no lo debemos olvidar hoy en día, pues las mujeres del mundo en desarrollo, o la mayoría de las mujeres agrícolas del mundo en desarrollo. Y bueno, y está el resumen, es que desde que empecé la tesis hasta que publiqué el libro, que pasaron más de 40 años, durante los que he mantenido con la zona y sus habitantes un doble vínculo intelectual y emocional del que no he podido desprenderme, y sigo yendo por allí todos los años. Y finalmente me voy a permitir recomendaros visitar por internet lo que llamamos el Museo Virtual de Ecología Humana, que hemos creado pues, mi grupo de compañeros bioantropólogos y ecólogos de la Autónoma, y porque recoge mucha información complementaria sobre maragatería, pero también sobre muchas otras poblaciones. O sea que simplemente metiéndose en internet, Museo Virtual de Ecología Humana, pues podéis a lo mejor completar alguna información. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por compartir con nosotros tus experiencias y tus estudios también. Y yo creo que la mirada más científica, más desde la antropología que haces tú, se complementa muy bien con las de Cristina y con las de María, porque al final sus historias también beben de estas experiencias, ¿no? Y de la gente, ¿no? De las historias que cuentan la gente, y que protagonizan, ¿no? Pensando abrimos ya un diálogo también con María después de estas intervenciones, y bueno, pensando en la idea de que la literatura es capaz de realizar también un cambio de mirada, en este caso hacia el campo, ¿cuáles creéis que siguen siendo los puntos ciegos, ¿no? en esto? Pues no sé, la dignificación del papel de la mujer, como hemos dicho, como habéis dicho en las tres intervenciones, o de las personas que viven en desarraigo, por ejemplo, en la periferia de las grandes ciudades. ¿Cómo veis esto? Todas a la vez, ¿no? Bueno, yo creo que el papel, desde luego, de la mujer escritora sí que está cambiando ahora radicalmente, ¿no? A lo mejor en el mundo rural es verdad que hay que sobre lo rural hay menos mujeres que escriban. Yo, mientras María estaba contando esa anécdota de que preguntaba a los periodistas si conocían a alguna mujer que hubiera escrito sobre lo rural, me estaba acordando de Pardo Bazán, que por cierto hay ahora una exposición buenísima en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, también, como ha señalado María, es un caso un poco especial porque claro, ella era una mujer de la aristocracia, era una mujer que tenía dinero, se podía permitir escribir. Esa yo creo que es la diferencia, ¿no?
Pero aún así es muy curioso, y eso lo cuenta muy bien la exposición, bueno, todo lo que tuvo que aguantar por ser mujer escritora, o sea, todas las críticas machistas, bueno, de gente como Clarín o Fernán Flor, o sea, de escritores contemporáneos, ¿no?, que le llamaban desde marimacho. O sea, ya solamente yo creo que en aquella época, por el hecho de dedicarte a escribir y no a estar en tu casa, ya tenías que ser un marimacho, ¿no? Fea, gorda. Ahí incluso había un chiste en la época que era algo así como: ¿en qué se parece Pardo Bazán al metro? Pues que pasa por Listilla, pero no llega a Hermosilla, ¿no? Entonces, bueno, la pobre, o sea, lo bueno es que le daba exactamente igual, que a mí eso me encanta del personaje, ¿no?, que se pasaba todo eso por el forro y hizo lo que le dio la gana. Ella se casó con 16, bueno, la casaron con 16 años, como era normal en la época, tuvo 2 hijos y en un momento dado le dijo al marido: mira, yo ya me cansé de esto no, ¿por qué me tengo que dedicar yo a estar en casa con mis hijos? A mí me interesa mi profesión. Y entonces llegó a un acuerdo con el marido, que menos mal que el marido también, bueno, pues accedió a ello y se dedicó a viajar. Y fue una mujer que viajó muchísimo por Europa y hacía de corresponsal, e incluso en contra por ejemplo, de su madre, que le decía: oye, ¿tú qué haces viajando sola? Una mujer no tiene que viajar, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo desde luego, de mujer que sí que de un enorme talento y que hizo lo que quiso, pero porque tenía dinero, efectivamente. Esa es la diferencia. Si no hubiera tenido dinero, probablemente hubiera tenido que trabajar, quedarse en casa, trabajar en el campo, hacer lo que hacían otras mujeres, ¿no? Y bueno, también tuvo oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces, bueno, que es verdad que en eso, bueno, pues yo creo que ahora tenemos la suerte de que las mujeres podemos estudiar y que eso está cambiando rapidísimo, ¿no? Luego, no sé qué os parece a vosotras, también el tema de la literatura rural se ha puesto ahora más, ya no digo de mujeres, digo en general, parece que tiene un renacer ahora, ¿no? Que, bueno, Delibes, yo creo, por ejemplo, siempre ha estado ahí y tal, pero bueno, yo creo que tengo la impresión que desde que se empezó a hablar de la España vacía y todo esto, ha habido como un renacer de la literatura rural, ¿no? Bueno, sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que se me olvidan mucho los nombres y no me acuerdo del nombre de la escritora que quiero decir, pero espero que me ayudéis. En Maragatería hubo una mujer que estuvo allí viviendo muchos años escribiendo y escribió sobre la Maragatería. Y soy incapaz ahora mismo de acordarme, pero bueno, puedo entrar en internet. Y tiene allí su dedicatoria. Pero sí que ha habido mujeres que han escrito sobre el mundo rural y sobre muchas cosas, y lo que pasa es que efectivamente han tenido mucha menos publicidad, apoyo que los hombres. Pero ha habido alguna, y cuando hay alguna conviene mencionarla. Y bueno, pues eso es lo que quería decir, pero porque he estado calladita pensando a ver si me acordaba del nombre, pero como no me acuerdo, pues no lo puedo decir, pero espero acordarme. Sí. Sí, muchas veces hay que irse fuera de España, ¿no? Como María citaba alguna vez a Susan Fenimore Cooper, ¿no? Que te tienes que ir a Estados Unidos al siglo XIX para encontrar un referente, ¿no? Sí, María. Sí, quería preguntarle a Cristina si se refiere a Concha Espina. No, Concha Espina, ¿no? Ya sé que estuvo allí, sí. Pero no. Vale, no, es que era la que yo conocía. Sí, también escribió. No, si me acuerdo te lo diré. Concha Espina sí que escribió también. Ahí tiene también allí su... Sí. Pero... Perdona, Cristina, habla si quieres. No. Sí. Que te he cortado.
Que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Cristina. Claro que hubo mujeres, lo que pasa que no tenían ese altavoz ni ese reconocimiento que han tenido pues muchísimos hombres escritores. Para mí creo que ahí está también la clave, ¿no? Quién tiene el altavoz, quién tiene el espacio, quién se lleva el mérito, ¿no? Y lo vemos, bueno, lamentablemente no solo en el mundo de la escritura, sino en todas las profesiones, ¿no? Yo creo, y por retomar, y ahora vuelvo a Susan Penimore Cooper, que también se parece en ese caso un poco a Pardo Bazán, creo que hay algunos puntos ciegos, ¿no? Yo celebro mucho, ¿no?, esta vuelta o sea, que se hable del rural y sobre todo que se abra el relato, ¿no? Porque parece, es que no nos podemos olvidar, ¿no?, que no todos los pueblos eran iguales, ¿no? Yo cuando saqué Cuaderno de Campo me hicieron una entrevista y en la radio dije que mi madre pasaba hambre cogiendo aceitunas. Mi madre me llamó súper enfadada porque era una de las familias, eran muy humildes, ya os digo, mi abuela nació al lado de un río y tenían una cabra y un par de gallinas y, como ha contado Cristina de la maragatería, hacían una matanza al año y tenían un huerto y había intercambio de alimentos. Pero mi madre me dijo que eran muy humildes y tenían muy poco, pero que nunca pasaron hambre, nunca. Entonces creo que es muy importante, ¿no?, romper con esa simple imagen, porque creo que esto ha sido un poco también problema del cuéntame, ¿no?, que nos imaginamos como que en los pueblos estaba lo peor, lo más horrible, el hambre, el atraso, que no había cultura, y no nos podemos olvidar que en las periferias de las ciudades había lugares que se vivía incluso peor que los pueblos, había gente que vivía en chabolas, en cuevas, en el mismo Madrid, ¿no? Pero eso no nos lo han enseñado, ¿no? Y creo que es muy importante romper con esa postal simple y plana, ¿no? Yo creo que les debemos una redignificación a todos esos hombres y mujeres del campo y toda esa cultura, y no quiero decir cultura rural, no le quiero poner el apellido, esa cultura en singular de nuestros pueblos, que es patrimonio vivo de todas y de todos, y que no nos podemos olvidar que la palabra cultura viene de cultivo, viene de la tierra, ¿no? Y uniendo un poco con lo de Susan, ¿no?, que ha nombrado Carlos, fíjate qué curioso, porque Susan Penimore Cooper era la hija de este escritor americano conocido, de James Penimore Cooper, que escribía, bueno, era súper celebrado, ¿no? Y ella escribió Diario Rural, Rural House, 4 años antes de que Thoreau sacara Walden, ¿vale? A Walden se le considera el padre de la escritura de la naturaleza, del nature reading. Pero es que 4 años antes hubo una mujer que ya hizo nature reading y no fue nada reconocida ni celebrada. Es verdad que era hija de una persona conocida, que tenía cierta posición, estudió sobre insectos, sobre flora, sabía 3 idiomas, pero nunca se casó y siempre vivió a la sombra del padre. Y de hecho se sabe que Thoreau leyó a Susan, pero hizo como que no existía, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no?, reivindicar eso, ¿no? Cuántas nos estaremos dejando por el camino y cuántas, como decía Cristina, pues no son tan conocidas o no son celebradas, ¿no? A mí, o sea, y yo soy una, y me encanta Thoreau, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que tú, cuando vas allí a ver la cabaña de Thoreau, ¿no?, los cuidados que hacían posible que Thoreau escribiera, porque Thoreau por las noches iba a ver a su madre, bajaba al bar, o sea, tenía un círculo de cuidados, ¿no? Y eso siempre no se cuenta, ¿no? No se cuenta, ¿no? Y eso es lo que sustenta lo que luego se ve, ¿no? Entonces, sí me parece muy acertado, ¿no? Porque en ese sentido la veo un poco como Pardo Bazán, tuvo el privilegio, ¿no? Mi abuela es que no sabe escribir, ¿no? El año pasado sacaron una iniciativa muy chula, 2 gastrónomas que se llaman Los Recetarios, que iban por pueblos y ciudades recopilando recetas antiguas de las abuelas, de las madres, de las tías. Y mi primera impresión fue qué maravilla, ¿no? Pero luego pensé, claro, yo no tengo esos cuadernos. Yo grabo a mi madre, yo grabo a mi abuela, y era a tal nivel que mi abuelo materno se pasaba los 8 o 6 meses del año en Suiza trabajando en la construcción, volvía para la aceituna y mandaba postales a casa, y era una vecina la que le tenía que leer esas postales a mi abuela, ¿no? Porque mi abuela fue 2 días a la escuela de analfabetos.
Pero aparte de eso, mi abuela y como tantos hombres y mujeres tienen un conocimiento brutal que ha sido despreciado durante muchos años por la academia, ¿no? Y que creo que deberíamos de reconocer y identificar. Y os cuento una, ya con esto pues cedo la palabra porque me enrollo mucho, perdonad. Y esto lo hablo con todo el tema del pastoreo y de la veterinaria. O sea, los pastores hacían cosas que están demostradas científicamente que están bien, sin haber ido a la universidad y nada, cosas que sabían de toda la vida y que sabían que lo estaban haciendo bien, ¿no? Eso ha venido ahora y se ha demostrado que es así, ¿no? Una de ellas es el pastoreo. Cuando yo hablo de pastoreo y ganadería extensiva, hablo de buen manejo y de buen controlado, ¿no? Yo me acuerdo cuando acabó la universidad, la de estudios que salieron, que es que las cabras eran las mejores bomberas, el sistema de prevención contra los incendios forestales más barato, después de haber expulsado a todos esos rebaños, esos pastores de los montes, ¿no? Y además en esta emergencia climática en la que estamos. Pues yo, claro, mi reacción trabajando en este trabajo anterior que tenía, que solo trabajaba con cabreros y con ganaderías de cabras de leche, era, ay, qué bien, por fin esto ya se están publicando papers, está saliendo en charlas, se está reconociendo, ¿no? Y el comentario nunca se me va a olvidar la respuesta de un pastor, ¿no? De la Sierra de Huelva ya tocando con Portugal, que tenía 94 años y que seguía el hombre con el hijo ordeñando las cabras y con el carretilla, siempre que llegaba estaba con el carretillo, me decía, es que es lo que llevo haciendo toda la vida. Necesitamos es devolverle ese reconocimiento, ¿no? Y esa redignificación. Para mí es brutal. Ojo, no digo que se viva como antes, ¿no? Pero que cojamos esos saberes, ¿no? Y con las herramientas y los saberes que tengamos hoy en día, pues los pongamos también en marcha. Sí, muchas gracias, María. Al hilo de lo que comentabas pues de los estereotipos que se utilizan a la hora de hablar del hombre del campo, ¿no? Es analfabetos, más brutos, etcétera, más machistas, cosa que tampoco es cierta. Te he oído en alguna entrevista decir que no es verdad, que el hombre de campo es más machista que el urbano. Me ha venido a la mente también que el hombre que emprende ahora mismo en el campo, o sea, se habla mucho menos, ¿no? de la gente que se queda que de la gente que se va. ¿Por qué puede estar sucediendo esto? Pues, Carlos, pues por el foco que tenemos, porque siempre vemos o sea, es la manera que tenemos de ver, desde la ciudad siempre al pueblo. Y ahora por fin se está rompiendo con ese clasismo, con ese paternalismo. Yo ya os digo, y en mi experiencia, habrá muchísimas experiencias, desde mi experiencia de veterinaria, que sé que es una experiencia privilegiada al lado de una temporera migrante o de una trabajadora agrícola, pero desde mi experiencia trabajando con 92 ganaderías por toda España y Portugal, con una furgoneta yendo yo sola, en mi experiencia, los comentarios machistas, las situaciones de vergüenza que he pasado por machismo y paternalismo, no las he pasado trabajando entre cabras en una sala de ordeño y haciendo ecografía. Las he pasado en ciudades como Madrid y Barcelona, donde grandes editores y traductores extranjeros y de este país y de los grandes círculos literarios comentaban mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi acento, con comentarios de qué graciosa eres, que lees tu poesía en andaluz, como quieres que hable, soy andaluza, o vistes muy bien y eres muy guapa para ser de campo, para ser veterinaria de campo. Eso lo he vivido yo y lo sigo viviendo, ¿no? Entonces, creo que hay que romper, ¿no? Con esos estereotipos, o sea, porque machismo lamentablemente tenemos en todos los lados, en todos los pueblos y en las ciudades. Es verdad que los pueblos, al ser comunidades más cerradas y tener otras dinámicas, pues hay cosas que pueden empeorar, pueden tener cosas peores, igual que tienen cosas mejores. Pero no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Y yo, a lo primero que decía, una de las cosas que colecciono, que por fin ya estoy dejando de ver en los medios, son los titulares y la forma en las noticias y en televisión de cómo nos referimos cuando estamos hablando de personas, de hombres y de mujeres del campo. Es brutal. En 2019 salió en un periódico, en un gran medio, en la edición digital, de un presunto asesinato machista. Se sospechaba en un principio que era el pastor del pueblo. Pues en el periódico hablaban, claro, como es un pastor, es un hombre fuente, ignorante, bruto. ¿Vosotros veis eso normal?
otro periódico abrió su portada con un titular que decía asesinato rural en Galicia. ¿Habéis leído alguna vez asesinato urbano en Madrid? Nunca, ¿no? Otra noticia que podría estar hecha con toda la buena intención del mundo, del bibliobús, que la persona se asombrecía. Y esto es del verano pasado, de que la gente en el pueblo leyera. Pues claro, nos gusta leer, nos gusta tener internet, nos gusta ir al cine, si pudiéramos tener un cine, si pudieran proyectar películas en nuestro pueblo, claro que nos gusta, ¿no? Y es horrible, ¿no? Y aquí, con el tema de la pandemia, ¿no? Cómo de repente toda la gente de la ciudad ha tenido la necesidad de irse al pueblo, pero hemos visto muy pocas noticias de toda esa gente que estaba en su pueblo y que por culpa de la pandemia y de la crisis han visto los servicios más recortados y han visto sus problemáticas más acentuadas. O sea, creo que es brutal dónde ponemos el foco y cómo miramos, ¿no? Entonces yo siempre creo que hay que cambiar un poco, ¿no? Es que incluso en entrevistas, es que hace 2 meses me preguntaba a una periodista que a qué se podía dedicar una mujer rural. O sea, vosotros me preguntaría a qué se puede dedicar una mujer urbana. Pues se puede dedicar a lo que quiera. Lo que necesitamos son ese acceso a servicios, es que ni acceso a servicios, ese poder decidir si me quiero ir y si me quiero quedar en mi pueblo. Es que a día de hoy, en 2021, muchísimas mujeres y muchísimos hombres no tienen el derecho a decidir que no tuvo mi madre. O sea, o se ven forzados a irse y a lo mejor muchos de ellos se quieren quedar, ¿no? Y ahora de repente, como la gente de la ciudad, y ojo, no todos, los que tienen recursos de cierta clase social, los que siguen empadronados en su ciudad, donde tienen todos sus servicios cubiertos, son los que se plantean irse a un pueblo. Y hablamos de teletrabajo, pero el tierratrabajo, los ordenadores nos dan de comer. O sea, creo que son muchos puntos, y perdonad que me extiendan esto, pero es algo que estamos trabajando desde muchos grupos a nivel estatal, feministas, de mujeres rurales, porque nos toca de lleno, ¿no? Y sentimos muchísima impotencia, ¿no? Porque no somos un simple decorado, también tenemos cosas que decidir y que reivindicar, y simplemente también necesitamos hablar y que se nos escuche. Sí, no sé si tenéis algo que añadir, Cristina y Cristina. En principio no. De vuestras, ¿no? Vale, pues nada, sí, es verdad que sin el campo no existiría la ciudad, ¿no? No podríamos comer, entre otras cosas, ¿no? Y yo no sé, llevando el tema un poco hacia el cambio climático, que alguna vez he escuchado a Cristina Bernich hablar de que está relacionado con la despoblación de los pueblos, ¿no? Como cada vez somos más urbanos, conocemos menos la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo creéis que se podría retomar eso, cómo creéis que las nuevas generaciones, los jóvenes que no han conocido nada previo, pueden reengancharse. También en alguna entrevista te he escuchado a ti, María, decir que tienes un amigo que vive en Francia que está viviendo actualmente con 30 vacas, ¿no? Que eso es algo que aquí es impensable, ¿no? Entonces, no sé si eso sería la idea de poder vivir de nuestra propia producción en un momento dado. No sé si eso sería un primer paso interesante o no. Claro, yo en realidad no puedo opinar porque siempre he vivido en ciudad. Extrañamente me interesa más el mundo rural para escribir, no me preguntéis por qué. Probablemente pues porque en la infancia he vivido todas estas historias y fue lo que me caló, pero la verdad es que no conozco a fondo y desconozco las claves me parece muy complicado, exacto, instalarse en el campo, ¿no? Sobre todo porque requiere, supongo, unos conocimientos, o sea, cuidar vacas no debe ser tan fácil como parece a primera vista, ¿no? Por mucho que algunos se empeñen en decir que sí, ¿no? O cuidar cabras, ¿no? O sea, yo no sabría, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor la clave está en facilitar esa vida, en enseñarnos cómo, o sea, sería como al revés, que ellos nos enseñen a nosotros, ¿no? Los que vivimos en la ciudad, no que nosotros vayamos a enseñarles a ellos, ¿no?
Bueno, la experiencia que he tenido es que bastante, sobre todo en determinados momentos, bastantes estudiantes míos de biología pues han decidido irse al campo a vivir y montarse pues pequeñas empresas agrícolas o pequeñas, y han tenido muchas dificultades, muchas. Porque, claro, dicen que es una vida muy dura, porque, claro, están empezando, y de los que me lo han ido contando que lo han hecho, muy pocos se han quedado con éxito. Y yo también pienso que eso a lo mejor es algo que se debería incluir no sé, de alguna manera, para que la gente que se lanza a hacer eso, pues que acabe con éxito, porque luego es muy frustrante. Sí. Y eso lo he visto en León, lo he visto en Segovia, que también, sobre todo muchas veces a través de estudiantes míos, ¿no? Que fíjate, ven a ver, mira lo que vamos a montar, tal. Y luego, pues, pocos tienen la paciencia, porque, claro, piensan que van a ganar dinero muy pronto o que van a dejar de perder dinero muy pronto. Y entonces es complicado, pero a mí me da pena, porque yo pienso que sí que hay un porcentaje grande de gente joven que sí que con un poco de ayuda sí que se volvería a vivir de eso. Claro, luego también hay que saber vivir en el campo, porque claro, estamos acostumbrados a un estilo de vida y parece muy idílico, o a lo mejor lo conocemos pues de ir de vacaciones, ¿no? Que hay mucha gente en ese momento, que hace buen tiempo, que tienes las romerías, que tienes las fiestas, que tal, pero claro, el invierno es muy crudo. Yo, por ejemplo, el invierno en este sitio que mencionaba, en las Rías Bajas, es que el mar llega hasta arriba de la carretera, arrasa con... Bueno, no me puedo ni imaginar este invierno que ha sido... Bueno, en Galicia a lo mejor no fue tan duro como en Madrid, ¿no? Pero yo pensaba mucho en este pueblo, ¿no? Porque, claro, lluvia, viento, las olas llegando... O sea, eso es muy complicado. Hay que haberlo mamado, yo creo, para... Entonces, bueno, una cosa es lo idílico, lo bonito, y otra es estar allí, estar en invierno y soportar también esa soledad, que a lo mejor te puede apetecer 4 días, pero no es tan fácil, ¿no? Sí, ¿no? Como que los ciclos de la naturaleza tienen un ritmo completamente distinto a las urgencias a las que vivimos sujetos en las grandes ciudades, ¿no? Que lo queremos todo para allá, etcétera. No sé, María, si querías decir algo, perdona. Sí, bueno, puntualizar un poco que, como bien Cristina Berni ha dicho, tenemos la gente joven que nos queremos quedar en el pueblo y que queremos hacer proyectos fuera de la macroindustria y de agricultura intensiva, ganadería intensiva, lo tenemos muy crudo. Nos enfrentamos a una burocracia brutal, a muy poca ayuda, y es desesperante, os lo digo de verdad. Desde el acceso a una vivienda digna, acceso a tierra, yo me encuentro en esta ahora mismo, así que, y lo he vivido con todas las ganaderías con las que trabajaba. De hecho, parte del trabajo que hacía en esta asociación, mi trabajo de oficina, era el trabajo que no debería hacer como asociación, era el trabajo que tendrían que hacer las administraciones de papeleo, que como no la hacían, pues desde la asociación lo hacíamos nosotros, ¿no? Por resumir. Y creo que es fundamental la educación. Si no conocemos y no nombramos, no podemos querer y proteger. Y por lo que mencionabas del cambio climático, solo un 16% de la población de este país está a cargo del 80% de nuestro territorio donde está la biodiversidad. O sea, no nos queda otra en esta emergencia climática, ¿no? Y creo que es muy importante facilitar, ¿no? Porque hablamos de irnos al pueblo, pero oye, vamos a fijarnos primero en esa gente del pueblo que no se quiere ir, que es que somos muchísimos, de verdad, que es que hay muchísima gente joven que si tuviera un poquito de ayuda, un empujón y medio se le dieran bien las cosas, no se iba de su pueblo, porque ¿qué nos espera, ¿no? A la gente joven que nos vamos a las grandes ciudades? Estás compartiendo piso hasta los 50 años, tener trabajos súper precarios y estar todo el día disponible online y cero conciliación. O sea, como bien ha dicho Cristina, nos sorprenderíamos de la gente que se iría a un pueblo a emprender. Perdonad que yo hable de sector primario, de ganadería y agricultura. No todo el mundo tiene que dedicarse a la ganadería y a la agricultura en el pueblo. Es verdad que es un pilar importante, pero a emprender sus proyectos, ¿no?
Y yo creo que es muy importante eso, esa semilla, ¿no? Desde la educación, ¿no? Yo lo he vivido, en el anterior trabajo tenía la sede en la Facultad de Veterinaria de Córdoba y sacaba alumnas y alumnos de veterinaria conmigo de prácticas, que eran prácticas voluntarias, o sea, no era porque les gustaba el campo y además se querían dedicar al caprino, bueno, a la ganadería, ¿no? Y yo alucinaba cómo gente que se suponía que les gustaba el campo, algunos no sabían diferenciar una cabra de una abeja, no sabían diferenciar un alcornoque de una encina, de un olivo, de un roble, o sea, un cultivo de girasol y de alfalfa. Claro, te quedas como... yo me quedaba alucinando, digo, si esta es una persona que está estudiando veterinaria y se va a dedicar a esto, pues otro que no tenga ningún vínculo, nos podemos... Bueno, te quedas... Vamos, yo me quedaba alucinando. Y en Tierra de Mujeres, de hecho, pongo de ejemplo un estudio que me llamó muchísimo la atención, que lo hacen en 2017, creo que en la revista Science, y es que cogen a dos grupos de niños, bueno, a un grupo de niños de Inglaterra, y primero entre 4 y 11 años, perdona, y primero le enseñan cartas de Pokémon, los dibujos de Pokémon, y en los otros, pues árboles, pájaros y animales de su zona, no de África ni de América, no, animales de su entorno. Pues el 80% se sabía todos los nombres de los Pokémon y ni el 30% se sabía los nombres de lo que les rodeaba. Y creo que eso es algo que deberíamos de poner sobre la mesa en los coles, el tema de que haya huertos, el tema de lo que se come en los comedores, en los colegios, en los comedores públicos, esas visitas al campo, creo que es fundamental. Hace poco tenía un encuentro aquí en Galicia con unas profesoras de secundaria, y una de ellas me contaba que su hermana es profesora de infantil y que es profesora de infantil en la guardería donde ella ahora da clase, ¿no? Y me contaba, fíjate cómo han cambiado las cosas, que cuando nosotros éramos pequeñas no nos dejaban salir a la hierba a jugar porque nos manchábamos y estábamos todo el día jugando en el hormigón, y ahora los niños a los que yo les doy clase juegan en la hierba, se manchan, vamos a ver las vacas del ganadero del pueblo, a la huerta de una que se dedica a cultivar, a producir alimentos, ¿no? O sea, creo que de verdad, y si de hecho hurgáis un poquito en internet, hay muchísima gente, asociaciones de pueblos, de comarcas que están luchando muchísimo por su pueblo, por quedarse y por poner estas prácticas y estos temas sobre la mesa. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, también creo que vuestros testimonios son súper valiosos para toda la gente que nos está viendo, y también vuestro trabajo literario, ¿no? Porque hace memoria sobre estos temas que hemos tratado hoy, ¿no? Nada, por mi parte nada más. Agradeceros nuevamente vuestra presencia, decir que el día 30, miércoles que viene, tendremos la última mesa redonda de este ciclo, que se titula Rururbanos, la literatura actual entre la ciudad y el campo. Y bueno, tendremos a Olga Merino, a Sergio del Molino y a Pilar Fraile con nosotros aquí. Y nada más, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.